Hola, bienvenidos al canal de YouTube de Cesaria Spreadson. El día de hoy vamos a continuar con el ejercicio número 3. No olviden suscribirse al canal para seguir viendo más videos. Entonces nos vamos a situar en la página 109. Nos dice lo siguiente: en cada uno de los siguientes ejercicios encuentra la medida del ángulo que se te indica si el punto O es el centro del círculo. Entonces tenemos este primer inciso A, tenemos aquí nuestro círculo, dando que este punto O es el centro. Y nos pide calcular el ángulo X. Tenemos esos tres puntos, punto A, punto B, punto C, y tenemos además este ángulo Z que es igual a 50. Entonces observemos que el ángulo BOC es un ángulo central. Este ángulo BOC es un ángulo central, ya que de la definición de ángulo central es aquel que parte del centro de nuestro círculo y va hacia otros dos puntos de la circunferencia. Entonces es en este caso un ángulo central. Entonces ese ángulo BOC es igual a Z y es igual a 50. Además de eso, vamos a observar que el ángulo BAC es un ángulo inscrito. Este ángulo aquí, de acá, este que se forma aquí con X, es un ángulo inscrito, ya que digamos que su vértice está situado en un punto sobre la circunferencia y de ahí va hacia otros dos y abarca el mismo arco que con el ángulo central que ya vimos antes. Aquí hay que recordar cuál es la relación que existe entre un ángulo central y un ángulo inscrito que comparten el mismo arco. Entonces observamos en nuestra figura esos dos ángulos que ya dijimos comparten este mismo arco. Como eso pasa, se va a cumplir lo siguiente, que el ángulo BAC va a ser igual al ángulo BOC entre 2. Entonces la relación que hay es que un ángulo inscrito va a ser siempre igual al ángulo central entre 2. O sea, va a medir la mitad que un ángulo central. Entonces nuestro ángulo BAC, que es X, aquí tenemos BAC, está representado por X. Entonces va a ser X, va a ser igual a el ángulo BOC, y BOC, el problema ya nos está dando que es 50. Ser 50, y eso entre 2, 50 entre 2 es 25, entonces ese X de 25 grados. Aquí vamos a notar que es 25 grados. Ahora para el inciso B igual nos pide lo mismo. Tenemos que O es el centro del círculo y nos pide calcular el ángulo Z. Hay que notar que el ángulo BOC es un ángulo central, y además de eso tenemos que el ángulo BAC es un ángulo inscrito. Este acá es el inscrito. Entonces la figura nos está mostrando que este ángulo BAC es igual a X, y ese X es 38, y el que desconocemos es el central, el BOC, que está representado por la letra Z. Observamos que de nuevo esos dos ángulos comparten un mismo arco, entonces van a cumplir la siguiente relación. Como nota, tenemos que un ángulo inscrito va a ser igual a un ángulo central entre 2. Vamos a destruir. Tenemos cuál es nuestro ángulo inscrito. En este caso es el ángulo BAC. Es igual a el ángulo central. ¿Cuál es el ángulo central? Aquí lo pusimos que es el ángulo BOC, y eso entre 2. Y en esta figura ya conocemos cuánto mide el ángulo inscrito. Este BAC sabemos que es 38, igual a el ángulo BOC. Eso entre 2. Entonces vamos aquí a despejar este 2 que está dividiendo, va a pasar hacia el otro lado multiplicando. Entonces va a quedar 38 por 2 igual a el ángulo BOC, pero ese ángulo BOC está representado por Z, entonces va a ser igual a Z. Entonces 38 por 2, 76, igual al ángulo Z. Por lo tanto, el ángulo Z es 76 grados. Aquí vamos a notar que es 76 grados. Entonces aquí observamos que un ángulo central siempre es más grande, es el doble que su ángulo inscrito. Ahora vamos con el inciso C. El inciso C nos muestra aquí de nuevo esta figura. Nos pide encontrar el ángulo X y el ángulo Z. Vamos a ver que el ángulo Z, es decir, este de acá, es un ángulo central, y el ángulo X de acá, ese es un ángulo inscrito. Antes de eso podemos ver que aquí el problema nos está dando que este ángulo mide 120, entonces esto es Z. Aquí está formando un ángulo llano, es decir, uno de 180 grados. Quiere decir que ese ángulo de 120 grados más ese ángulo Z debe ser igual a 180 grados. Entonces aquí vamos a despejar, el ángulo Z debe ser igual a 180 grados, y aquí este 120 lo vamos a pasar hacia el otro lado de la igualdad y nos va a quedar menos 120 grados. Entonces 180 menos 120 grados es igual a 60 grados, por lo tanto el ángulo Z es de 60 grados. Ahora sí, volvemos a recordar la relación que hay entre un ángulo inscrito y un ángulo central. Un ángulo
inscrito es igual a el ángulo central entre 2. ¿Qué quiere decir? El ángulo inscrito dijimos que es el ángulo X. Va a ser igual al ángulo central, que en este caso es el ángulo Z, entre 2. Y es igual a, ya encontramos cuánto vale el ángulo Z. El ángulo Z es de 60 grados. Entonces entre 2. 60 entre 2, 30 grados. Entonces el ángulo X es igual a 30 grados. Ahora el ejercicio número 3 nos pide lo siguiente. En cada uno de los siguientes ejercicios nos pide encontrar la medida del ángulo que se nos indica. Entonces, si el punto O es el centro del círculo. Entonces aquí nos están dando que si A, B, C están dadas en esas razones. Una razón de 4, 3 a 2. Entonces este A, B, C nos está representando las cuerdas. Entonces este A es esta parte de acá, este B es esto y este C es esta parte. Nos pide encontrar el ángulo que forma este A. O sea, cuánto vale este arco A, cuánto vale este arco B y el arco C. Vamos a tener que el arco A es igual a 4x. O sea que aquí vamos a tomarlo de acá. El arco B es 3x y el arco C es igual a 2x, donde x es una constante de proporcionalidad. Entonces, únicamente estamos viendo las razones que el problema nos está dando. Ahora sí, ya con eso vamos a recordar que la suma de todos los arcos de una circunferencia es igual a 360 grados. Todos estos, si yo sumo el K, el B y el C, como es la vuelta completa, es toda la circunferencia, debe ser igual a 360 grados. Vamos a usar eso. Si yo sumo el arco A más el arco B más el arco C, eso debe ser igual a 360 grados. Y vamos a sustituir el arco A, sabemos que es 4x, más el arco B que es 3x, más el arco C que es 2x. Y eso debe ser igual a 360 grados. Y ahora si sumamos 4x más 3x más 2x nos da 9x. Y eso igual a 360 grados. Vamos a despejar x. X va a ser igual a, este 9 está multiplicando, entonces va a pasar dividiendo hacia el otro lado de la igualdad, 360 entre 9. Entonces 360 entre 9 nos da 40 grados. X es igual a 40 grados. Luego el arco A es igual al ángulo A. Un arco es lo mismo que ese ángulo. Entonces el arco A va a ser igual a el ángulo A. El arco B es igual al ángulo B. El arco C es igual a el ángulo C. Entonces, como son iguales, únicamente vamos a sustituir aquí en estas razones que ya teníamos en un inicio. La primera razón es que el arco A es igual a 4 por X. 4 por, ya sabemos cuánto vale X, es 40 grados. Entonces va a ser 160 grados. Eso es igual al ángulo A. El arco B es igual a 3X. Sería 3 por 40 grados. 3 por 40 nos da 120 grados y eso es igual a el ángulo B. Y por último, el arco C es igual a 2X igual a 2 por X, que es 40. Entonces debe ser igual a 80 grados. Y eso es igual a el ángulo C. Entonces el ángulo A es 160 grados, el ángulo B es 120 grados y el ángulo C es 80 grados. Entonces, hasta aquí terminaríamos el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video. No olviden dar like y compartir si les gustó. Gracias.